Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El tema que vamos a tocar hoy se presta no solo para que lo cuestionemos, sino para rascarle un poquito e ir al fondo y tratar de ver qué es lo que hay ahí. Vamos a hablar del deporte mexicano y dándole cierta relevancia a los resultados recientes en el fútbol, con este repechaje, le llaman los clásicos, donde la selección grande, el Tri famoso, se batió como héroe de 1000 batallas y logró que nuestro país esté representado en el Mundial de Fútbol a celebrarse el próximo año en Brasil. Veamos algunos antecedentes. Seguramente usted vio algunas fotos relacionadas con la victoria de México en este repechaje. 2 encuentros, uno aquí en el Distrito Federal, en el Coloso de Santa Úrsula, como le dicen algunos cursis, y el otro allá en Nueva Zelanda. En los 2 encuentros, México derrotó en toda la línea a ese equipo que es un portento futbolístico, por supuesto en el área amateur, porque no pintan en lo profesional, pero como decía, las armas nacionales, iba a decir los botines nacionales, pero vamos a decir que las armas nacionales se cubrieron de gloria y tintos en sangre nos llevan a Brasil. La utilización política del deporte y los deportistas no es algo nuevo aquí en México y menos en el mundo. ¿Le dicen algo a usted estos nombres? El general Humberto Mariles, por ejemplo, que montando al caballo arete obtuvo varias medallas en los Juegos Olímpicos ya hace muchísimos años. ¿Le dice algo a usted el nombre de Joaquín Capilla, aquel clavadista mexicano que, si mal no recuerdo, en Melbourne obtuvo la medalla de oro en plataforma de 10 metros y luego incursionó con no mucha suerte en el cine mexicano en compañía de Ana Berta Lepe, Tintán, Óscar Pulido y Óscar Ortiz de Pinedo, y hasta en alguna película se dio un trompón con Wolf Rubinsky? Posteriormente, el deporte mexicano entró en un letargo y dejó el gobierno y los políticos de utilizar a los deportistas, porque además no había deportistas exitosos. En 68, los Juegos Olímpicos se celebran en la Ciudad de México y el Tibio Muñoz, convertido en burócrata del deporte al paso del tiempo, dio paso a otros atletas que ganaban medallas. Y evidentemente los gobiernos, no solo el federal, sino algunos estatales, veían el triunfo de estas individualidades y que además los logros eran producto de su tesón, de su esfuerzo e incluso de sacrificios miles, pero una vez que la medalla estaba en su pecho, los políticos se adornaban con ese triunfo de estos aguiluchos mexicanos que en el campo del honor y batalla defendían la enseña tricolor, casi como poesía de la primaria. En épocas más recientes, ¿le suena a usted el nombre que le gusta de Soraya Jiménez? ¿Le gusta a usted algún viejo boxeador, no tan nuevo, el Toluco López, el Ratón Macías? Y así le podría seguir dando nombres hasta llegar a la actualidad, donde tenemos el clavadista Jesús Mena, que tengo entendido es presidente de la Confederación Nacional del Deporte, de tal manera pues que el uso político de los deportistas es una constante. México no inventó esta práctica, aun cuando en algún momento de nuestra historia reciente creamos toda una corriente filosófica que se llamó el marchismo salinista. ¿Recuerda usted cuando el marchista Raúl González, héroe de la caminata, fue apoyado por el presidente Salinas, creando así esa nueva corriente filosófica que los clásicos llaman hoy el marchismo salinista? Pero no es México el principal actor en esto de utilizar políticamente a los deportistas. Quizá a partir de los años 70
es el mundo socialista, cualquier cosa que haya significado en aquel entonces, porque hoy prácticamente ya está desaparecido, les dio por querer demostrar la supremacía de su sistema, de su modo de producción, el socialismo, a través de las medallas olímpicas que ganaban sus atletas. La hoy extinta Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas encabezó este gran movimiento y posteriormente la República Democrática Alemana, ambos países hoy ya no están entre nosotros. Ellos pretendieron demostrar, con suerte diversa, que el socialismo demostraba su supremacía, ganando más medallas de oro, de plata y de bronce en los Juegos Olímpicos, fueran los de verano o los de invierno. En América Latina, cuando el bloque socialista decide sentar sus reales en Cuba, se genera una copia, versión latinoamericana, versión con azupo, dirían algunos, de aquella forma de manipular el deporte. Y también los hermanos Castro pretendieron vender la supremacía del socialismo en el Caribe mediante el cúmulo de medallas obtenidas por sus atletas. Hoy, como le dije, la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas solamente es motivo de recuerdo para los nostálgicos. La República Democrática Alemana, si usted visita hoy, prácticamente nadie quiere acordarse de ella. Y en Cuba, bueno, pues ve usted a sus atletas hoy sin pena ni gloria, más o menos ahí uno que otro tratando de obtener, de rascar un bronce por ahí. Y mientras sigan los hermanos Castro ahí, pues intentarán lanzar el último alarido o el último, ¿cómo diríamos?, graznido del cisne, pretendiendo demostrar que el socialismo es lo máximo. Pero al final de cuentas ya los atletas prefieren o ya no hacer deporte porque no hay recursos, o a la primera oportunidad irse a vivir a Estados Unidos. El uso pues político del deporte no es nuevo. México no tenía por qué ser la excepción. La única diferencia es que mientras en la vieja y hoy extinta URSS había resultados concretos, en el caso de la República Democrática Alemana también, mediante alguna jiribilla y con algunas sustancias químicas que fueron descubiertas sus atletas, nadadoras principalmente. En el caso hoy de quien se ha dedicado a tratar de vender la supremacía de su modelo a través de medallas olímpicas, la República Popular China, no tarda mucho tiempo en que también les sea descubierto algún té mágico ahí, algunas hierbitas de la herbolaria china para exhibir la manipulación del deporte. Pero en México hemos circunscrito nuestra manipulación deportiva a un solo deporte que más bien es un negocio chafón, que es el fútbol soccer. Esta vez, ante la amenaza casi concretada de no ir al Mundial, pues muchos empresarios, patrocinadores, directivos, dueños de equipos andaban de capa caída. Pero el milagro se hizo y el señor Miguel Herrera, que sus amigos confianzudos le dicen el Piojo, nos ha salvado. La patria, por eso le digo a usted, se ha salvado. Algunos ya comparan al señor Miguel Herrera, tocayo de Miguel Hidalgo y Costilla, como el nuevo salvador de la patria. ¿Se imagina usted a México en las condiciones que está y que vamos a estar el 2014 sin ir a Brasil? Y ahí es donde entra la manipulación política. Yo no sé si se enteró usted de un tuit que envió el expresidente Felipe Calderón a raíz de las derrotas de alguna de las 30, 40 selecciones que armamos, la sub-17, sub-28, sub-23, no, yo no sé prácticamente nada de fútbol, pero él dijo, yo dejé a una selección subalgo con la medalla de oro, etcétera, como dando a entender que los triunfos de estos compañeros era obra de la presidencia y la gobernación de Felipe Calderón. A ese grado llega la manipulación política y la locura, la insania que se anida en la cabeza de algunos políticos.
¿En verdad creen que los triunfos de esos atletas se debe a su conducción firme, decidida e inteligente del país entero? Eso es falso, es pura demagogia eso. El deporte mexicano, el amateur, es exactamente reflejo del desorden que priva en el país, de la corrupción e ineficiencia que nos ha marcado desde hace muchos decenios. ¿Por qué el deporte iba a ser la excepción? Los atletas que destacan y obtienen alguna medalla o premios diversos en competencias mundiales o regionales, se debe, como dije hace un momento, a su esfuerzo personal, a que un grupo de amigos o algún patrocinador les paga una cierta cantidad para que sobrevivan. Pero si por la organización gubernamental fuere, no ganaríamos absolutamente nada. Bueno, ni el boleto de regreso ganaríamos. ¿Por qué? Por el desorden que priva nuestro deporte. Una rebatinga, los dirigentes de federaciones se pelean por permanecer decenios al frente de tal o cual federación, y los deportistas allá languideciendo, no tienen quien les compre equipo, pero al final de cuentas, cuando hay triunfos, inmediatamente reciben la felicitación del gobernante y hacen una burda comparación de ese atleta y el desempeño del país. Ya lo verá usted el año que entra, en caso de que la selección grande o el Tri, como gustan de decir los cursis, obtenga algunos triunfos en Brasil. Se van a arrogar el monopolio de esos triunfos. Poco importa que el deporte o ese negocio del fútbol sea de pésima calidad. Lo que importa es que se vendan anuncios que acompañan a un juego de 90 minutos y no que vayan al estadio. Eso es secundario. La manipulación política del deporte, pues, es una constante en países como el nuestro. Ya no está la Unión Soviética, ya no está la República Democrática Alemana, pero está la República Popular China, que en esto de la manipulación del deporte y de sus atletas no interpreta mal las vernáculas, o como solemos decir aquí, no canta mal las rancheras. Pero prepárese usted para el 2014, cuando nuestros heroicos aguiluchos se batan por el honor patrio en las tierras cariocas. Ya verá usted la manipulación. Al final de cuentas usted sabe la verdad. Nada tiene que ver el gobierno en esos triunfos, si es que los hubiere. Le agradezco a usted su atención, esté listo para el 2014 y mañana nos vemos aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV. Muchas gracias y buenas noches.